Ok, chicos, bueno, vamos a continuar con los temas de historia universal, ya saben, de manera muy general, muy rápida. Y pues bueno, ahora vamos a trabajar de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Ok, tenemos aquí, en este periodo histórico, los principales procesos que se han registrado pues desde ese siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y van a ser los siguientes. Para comenzar, tenemos la difusión de la ilustración, ya saben, este movimiento intelectual que se va a generar en Francia y se va a popularizar y a expandir pues por toda Europa de manera pues muy rápida. Y pues va a ser continuador del movimiento humanista, este movimiento que se centraba en el hombre, el Renacimiento y la revolución científica en el siglo XVII. Los ilustrados, que eran pues, las personas dedicadas a estas ideas nuevas, innovadoras, confiaban en la razón y creían que los seres humanos tenemos la capacidad de transformar el mundo y mejorar nuestras condiciones de vida. Bueno, también se genera la formación del liberalismo político en este siglo y bueno, pues fue inspirador de las principales revoluciones de la época, que fue pues defendido por una creciente burguesía y una de las extensiones del espíritu ilustrado de la política. Los ilustrados estaban convencidos de que todos los individuos nacemos con los mismos derechos y debemos, por tanto, ser iguales ante la ley. Algo que actualmente pues es lógico, nos parece natural y que en este momento pues fue algo revolucionario porque era inimaginable pensar que las personas quisieran ser iguales ante la ley. Tenemos también la difusión del liberalismo económico, también relacionado pues con el pensamiento ilustrado. Este movimiento afirmaba que la riqueza de una nación pues estaba en el desarrollo de la industria y el comercio. Su principal exponente fue el economista inglés llamado Adam Smith, quien decía que los estados no debían intervenir en las revoluciones económicas y también en las relaciones. Por el contrario, debían dejar actuar con libertad a las leyes de la oferta y la demanda. Esto último, las leyes de la oferta y la demanda, son el principio del capitalismo, tema que comentamos en el otro video. Algo importante sin duda para la humanidad y que va a revolucionar no nada más a la tecnología, sino a la forma de vida cotidiana, tanto así que vamos a tener cada vez más introducción de aparatos a nuestra vida día a día, pues será la revolución industrial. Hubo dos, vamos a analizar la primera. Se origina en Inglaterra hacia 1950 y bueno, pues fue posible gracias al auge científico y técnico derivado de la ilustración. Su principal consecuencia fue el inicio del proceso de industrialización y el paso de las sociedades predominantes agrícolas, o sea, del campo, en que la producción de bien era pues de forma artesanal, o sea, todavía lo trabajaban con sus manos las personas, pues las sociedades se van a convertir en industriales, van a incorporar máquinas que también van a permitir la migración del campo a la ciudad. Podemos observar aquí en la presentación algunas imágenes, sobre todo de mujeres que pues trabajaban en estas fábricas y que sí, las mujeres y los niños fueron personal requerido muy comúnmente en las fábricas porque pues sus manos eran más pequeñas y también el salario que se les pagaba era inferior al de los hombres. Así que pues muchos de los dueños de las fábricas preferían a los niños y a las mujeres para gastar menos en los salarios de los trabajadores y también, por ejemplo, cuando se descomponía alguna máquina, las manos de los niños y de las mujeres pues cabían mejor y eran más delicados al momento pues de reparar esas estructuras. Otro símbolo importante de este periodo que estamos analizando, pues son las revoluciones liberales o también conocidas como revoluciones atlánticas. Sobre todo la inglesa, francesa, estadounidense y las hispanoamericanas, porque es en este momento donde una vez que se da la independencia de Estados Unidos, la revolución francesa y bueno, la revolución inglesa, también en Hispanoamérica, o sea, todas las colonias que estaban bajo el dominio de España,
pues se van a influenciar de estas otras tres revoluciones y van a iniciar sus movimientos independentistas, que ya lo vimos en los videos de Historia de México, buscaban la libertad de la corona española. Bueno, todas estas revoluciones fueron inspiradas en las ideas de la Ilustración y también significaron el fin del absolutismo en casi todos los estados europeos. O sea, estas ideas de la educación para todos, del avance científico, de la razón antes que la fe, del progreso como sociedad y que el absolutismo, o sea, el poder ilimitado de los reyes estaba mal, porque no permitían negociaciones ni democracia, pues también fueron parte de las críticas que hacían las personas ilustradas. En América tomaron la forma de movimientos independentistas, ya lo mencionamos, y ocasionaron el surgimiento de los primeros sistemas republicanos. Acuérdense que aquí en México, por ejemplo, el primer gobierno después de la independencia fue el primer imperio con Agustín de Iturbide. Falta organización, falla, y se genera la primera república federal con Guadalupe Victoria. Bueno, tenemos también la transformación de los sistemas económicos y nuevas ideas absolutistas europeas. Y pues bueno, el absolutismo europeo, el nuevo absolutismo europeo, se dio durante los siglos XVI y XVII. Fue encabezado por los reyes absolutistas y su máximo representante fue el rey de Francia, Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Y era llamado el Rey Sol porque pues todos giraban alrededor de él, literalmente, todo se centraba en este personaje, era sumamente vanidoso y sumamente egocéntrico. Así que todo lo que había en Francia, pues tenía que girar alrededor de él. Por eso es que va a ser llamado el Rey Sol. Se basó en el derecho divino, el absolutismo, acuérdense, y decía que el rey representaba a Dios en la tierra. Por tanto, tenía el poder ilimitado. Originó la creación de estados nacionales y se caracterizó con el gobierno único, el territorio delimitado, un cuerpo de leyes, que obviamente el rey era quien lo dirigía, y un idioma propio. ¿Cuál era el poder absoluto del monarca? Bueno, tenía control sobre los poderes ajenos a la corona, la iglesia, instituciones representativas y poderes locales, sometimiento de la nobleza, formación de un ejército estatal centralizado y que obviamente pues apoyara todo lo que quisiera el rey, la sacralización y exaltación del rey en el arte y la propaganda. Obviamente se tenía que publicar únicamente lo que estuviera permitido y aprobado por el rey, nada que estuviera en su contra o que le hiciera ver mal. Tenemos también la represión de la disidencia religiosa y la centralización administrativa. Bueno, finalmente recuerden que para la ciudad de la Ilustración se va a recapitular todas las ideas principales en la enciclopedia, esta obra que va a crear Denis Diderot y Lambert para tener en un mismo tomo todo lo más importante de las ideas innovadoras de la época. Posteriormente, como los reyes absolutistas veían que la Ilustración estaba tomando bastante protagonismo en toda Europa y que la gente empezaba a criticar la forma de gobierno, se van a transformar estas monarquías y van a adaptar algunas ideas de la Ilustración a su gobierno, que no va a funcionar porque pues básicamente era lo mismo, nada más que le cambiaron el nombre a despotismo ilustrado y que, bueno, con el paso del tiempo las políticas absolutistas, o sea, del que yo decido todo, fueron incapaces de resolver los problemas económicos y sociales que se generaban pues en los reinos. Conscientes de que las revueltas comprendían la existencia de la monarquía absoluta, los reyes se vieron obligados a adoptar las reformas que, pues bueno, al menos en apariencia modificaban la situación y tranquilizaban un poquito a la burguesía y al resto del pueblo. La mayoría de estas reformas estaban inspiradas en la ciudad de la Ilustración. De ahí que se le llamara a este movimiento y a este cambio administrativo como déspotas ilustrados, porque seguían aplicando lo que se les daba la gana, pero decían que ahora lo hacían basándose en estas ideas de la ilustración. Bueno, tenemos también la Guerra de los 7 Años y la modernización de las naciones imperiales. Esto a principios del siglo XVIII, los estados más importantes eran obviamente monarquistas
absolutistas, ¿no? O sea, los reyes eran los que dirigían y controlaban todo, con excepción de Gran Bretaña, que ya eran un poquito más abiertos a la democracia. Y sin embargo, a mediados de ese siglo, el surgimiento del despotismo ilustrado y la aplicación de estas nuevas políticas va a provocar cambios importantes en la administración impulsada, sobre todo pues en la mayoría de los monarcas ilustrados. Tenemos la independencia de las 13 colonias, ya nada más para recapitular un poco más. Tenemos aquí abajo a la izquierda una imagen donde podemos ver lo que era el continente americano y en rojo lo que fueron las 13 colonias que fundaron los peregrinos que salieron de Inglaterra para practicar su religión libremente, sin ser juzgados y perseguidos. Y del lado izquierdo tenemos una ampliación de ese pedacito en rojo que son las 13 colonias. La primera colonia que se va a fundar pues es Virginia y posteriormente viene Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Y que bueno, estas colonias posteriormente se van a independizar del reino inglés y van a fundar Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos los principales hechos de esta independencia y bueno, las fases iniciales son que en 1763 y 1767 los impuestos impopulares se van a llamar Sugar Act y Stamp Act. En 1773 vamos a atender el motín del té y este se va a dar en Boston. El primer Congreso Continental también va a surgir aquí en Estados Unidos. Como antecedentes tenemos que fue fundada las colonias pues por los colonos ingleses, ocupaban la costa atlántica de América del Norte. En el norte se dividían con trabajo libre y agricultura de subsistencia y los estados del sur con esclavos y agricultura de explotación. También va a surgir una guerra entre estas dos fracciones del norte y del sur, y a eso la vamos a llamar guerra de secesión, cuando sea Abraham Lincoln el presidente de Estados Unidos y el que va a llevar a cabo pues esta guerra. Como tal, los personajes que participaron en la guerra de independencia estadounidense, pues son George Washington, quien se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos y quien fue comandante en jefe del ejército durante la guerra de independencia y más tarde el primer presidente. Tenemos a Benjamin Franklin, embajador de Estados Unidos, y a Thomas Jefferson, quien fue un ideólogo que participó muy activamente en el ámbito intelectual de esta guerra. Tenemos la Revolución Francesa, que bueno, pues esta va a iniciar en 1750, del pensamiento ilustrado había evolucionado, incorporaba pues nuevas ideas y se enriquecía con propuestas de otros campos del saber. Así los planteamientos filosóficos de la ilustración pasaron a formar parte de una doctrina pues más amplia y compleja que hoy conocemos como el liberalismo. Y bueno, los principales planteamientos de esta doctrina son la defensa de la libertad individual y la propiedad privada, la libertad económica, aplicación que se hace en el libre comercio de Adam Smith, la convicción de la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley, la división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial para que sea menos la carga política y más democrático el asunto. Tenemos el constitucionalismo, el sufragio, que es el voto, la palabra sufragio hace referencia al voto, y la representación parlamentaria, o sea que todas las clases sociales tuvieran a un representante que pudiera votar y omitir pues comentarios ante todas las decisiones que se aplicaban en la nación. Consecuencias de esta revolución. Bueno, vamos a tener la desaparición del antiguo régimen, la monarquía constitucional, soberanía nacional, las constituciones, y las cuales van a ser influencia para todas las constituciones del mundo, incluyendo la de México, la burguesía que toma el poder político, porque pues como ya eran los nuevos ricos comerciantes, decían que también ellos podían dirigir y opinar acerca de la política del país. Tenemos las ideas revolucionarias que se van a extender en toda Iberoamérica y las nuevas corrientes que se van a llamar nacionalismo y liberalismo en Europa, ¿no? Eso del nacionalismo es
cada nación va a tratar de enorgullecerse gracias a sus raíces y a eso lo vamos a llamar nacionalismo. Liberalismo, pues van a ser estas ideas innovadoras que van a romper con el antiguo régimen. Bueno, vamos a tener una nueva geografía política y económica, ya que muchas de las colonias que pertenecían a ciertas potencias se van a independizar, pues también vamos a tener una nueva división geográfica en el mundo. Vamos a tener las famosas guerras napoleónicas, la invasión francesa a España, las independencias americanas, el Congreso de Viena y la Santa Alianza, las revoluciones de 1830 y 1848 y el nuevo colonialismo en Asia y África. Napoleón Bonaparte se va a autocoronar después de la famosa Revolución Francesa como el emperador de Francia. Y bueno, él va a usar su fama como militar que se había conseguido y va a imponer una dictadura. Es nombrado primer cónsul, posteriormente el cónsul vitalicio y finalmente es cuando se va a autocoronar en 1804 como emperador. Aquí tenemos una imagen de Napoleón. Napoleón conquistaría casi toda Europa gracias a su talento militar, porque, híjole, sí era bastante buen estratega. Y bueno, se concentraba todo en sus tropas, en un punto de ejército para atacar al enemigo y desordenaba sus líneas y luego rodeaba con caballería. Eso lo llevó a tener demasiados éxitos en Europa y así conquistar ciertas naciones. Solamente Rusia y España resistieron a esta invasión. La batalla de Waterloo va a ser el fin de la carrera militar para Napoleón y política también, porque va a ser la única de todas sus batallas que va a perder y la que va a llevar a la derrota a este famoso personaje, estratega y militar de Europa. Bien. Tenemos las independencias americanas, si bien ya vimos en los videos de historia de México, la de Nueva España inició en 1810 y termina en 1821 y pues se divide en cuatro etapas: iniciación, organización, resistencia y consumación, y que bueno, culmina con el acta de independencia y el ejército trigarante. Lo mismo va a pasar en Nueva Granada, que van a ser posteriormente los países de Bolivia, Colombia y Ecuador, en el Virreinato del Perú, que ahora va a ser Perú, parte de Chile, y que vamos a tener también la independencia del Río de la Plata, que ahora es Argentina y también parte de Chile. Aquí podemos ver en morado todas las colonias que pertenecieron al dominio español. Aquí tenemos a México, de este lado tenemos Nueva Granada, el Virreinato del Perú, y al sur tenemos el Río de la Plata. En amarillo está lo que perteneció a Portugal, en rojo lo que era de Inglaterra, en color como durazno tenemos a Holanda y finalmente con verde lo que perteneció a Francia. ¿Qué causas tienen las independencias de América Latina? Bueno, tienen el dominio español sobre todas las actividades económicas, los criollos, que acuérdense eran los hijos de los españoles que nacían en esta tierra americana y que simplemente por haber nacido aquí en esta tierra les bajaban muchísimo, muchísimo más los privilegios que si fueran peninsulares, o sea, españoles nacidos allá en la península ibérica. Vamos a tener que la independencia de México va a iniciar en 1810, la Capitanía General de Guatemala en 1821, en Venezuela en 1820, el Río de la Plata en 1810, en Chile y el Alto Perú, parte de Bolivia también en 1817, y en Uruguay entre 1824 y 1830. Aquí podemos ver en el mapa todas las independencias y los años con los cuales van a empezar a independizarse, siendo Haití, aquí lo marco con el mouse, Haití la primera de todas las colonias en independizarse. Bueno, posteriormente se va a crear el Congreso de Viena y la Santa Alianza en 1814. Todavía teníamos a Napoleón como emperador
Y bueno, aquí donde finalmente es vencido, los ganadores van a ansiar restaurar el antiguo régimen para pues tener todavía sus privilegios y así anular las reformas inspiradas en la Revolución Francesa. Por lo que van a convocar a un congreso en Viena, Austria, entre 1814 y 1815, y a los cuales van a acudir los príncipes, aristócratas y políticos pues, más poderosos de Europa. Los representantes de Rusia, Austria y Reino Unido decidieron lo siguiente. En primer lugar, la redefinición del mapa político europeo con un criterio que favoreciera a todos los vencedores. En segundo lugar, el reconocimiento de los derechos de las familias reales que gobernaban ante las invasiones napoleónicas y que aseguraban la permanencia de la monarquía. Y finalmente, el establecimiento de un sistema de alianzas que permitía el equilibrio entre las potencias y evitara posibles enfrentamientos entre ellas que en su lucha por mantener la hegemonía en Europa, pues no lo podían lograr. Bueno, vamos a tener un nuevo colonialismo en África y en Asia porque después de que se dan las independencias en América,